sí, bienvenidos a este live. Hoy estamos aquí hablando, vamos a hablar con la doctora Teresita Villarroel, quien ella es ginecóloga obstetra del Instituto Médico de la Mujer, que nos va a hablar de cómo detectar una ETS. ¿Qué es una ETS? No es una enfermedad de transmisión sexual. Hay varias formas de cómo detectarlo, ¿correcto? Hay muchas maneras de poder detectarlo en casa, nosotras. Sin embargo, qué mejor que una especialista que nos pueda decir cómo detectar una ETS en casa, sobre todo las chicas que estamos con muchos temas, a veces el calor, a veces pasamos diferentes situaciones en nuestra zona B y no sabemos cómo detectar este problema. ¿Cómo está? ¿Qué tal, doctora Teresita? Bienvenida a nuestro live aquí en Soltera a los 30. Estamos un poquito, no sé si me ve, ahí voy a ponerlo más a mi lado, ahora sí, ¿me ve? Sí. ¿Cómo está, doctora Teresita? Bienvenidos a nuestro live, este es el primer live que tenemos con el Instituto Médico de la Mujer. Como les decía a nuestros amigos que se van sumando poco a poco a este live, el día de hoy vamos a hablar de cómo detectar una ETS. ¿Qué es una ETS? Es una enfermedad de transmisión sexual, correcto. La doctora Teresita Villarroel, ella es ginecóloga obstetra, ¿no? Especialista en estos temas del Instituto Médico de la Mujer, que nos va a hablar de cómo detectar una enfermedad de ETS en casa. Doctora, empezamos de lleno, por favor, ilústrenos, ¿cómo detectar una ETS? Mira, ciertamente como dijiste, primero hay que saber qué son las ETS. Correcto. Muchas veces tienden a confundir ETS y ITS, enfermedades venéreas realmente significan lo mismo, simplemente han modificado con el tiempo ese término o ese concepto, más que todo para mejor entendimiento de todos como población. El término enfermedades venéreas les parecía muy confuso, posteriormente entró el término que mencionas que es la ETS, que es enfermedades de transmisión sexual, pero en la parte educativa lo han ido cambiando a infecciones de transmisión sexual, que es ITS, Sí. porque está como estigmatizado decir enfermedad. Y Ajá. obviamente, en algunos casos, sí tenemos contacto y nos infectamos, pero de ahí a llegar al proceso de enfermedad como tal, no está del todo completo porque, bueno, podemos diagnosticarlo a tiempo y no tener las características propias del desarrollo de los signos y síntomas característicos como tal de la enfermedad, pero sí podemos tener el contagio y la infección. Y bueno, como Correcto. ya Entonces, lo comentaba, hoy día, ajá. permíteme tan solo precisar. Entonces, hoy día en el mercado a nivel en general ya no lo conocemos como ETS, sino infección. Los puedes conseguir como los dos, pero normalmente si buscas el término ITS, te va a aparecer quizás más información porque, como te digo, la ETS o la palabra enfermedad la estigmatizan. Correcto, doctora. ¿Cómo detectar una infección o una enfermedad de ese tipo? Ok, primero tenemos que saber que son infecciones o un conjunto de enfermedades que se pueden dar por virus, por bacterias, por hongos, que como su nombre lo dicen, lo más común es que se transmiten por medio del contacto sexual. También hay que Ok. tener en cuenta que no siempre es un contacto sexual directo, es por medio de secreciones, muchas veces el roce directo, el roce de la piel, no necesariamente el propio acto sexual de penetración, por así decirlo, pero Ok. obviamente allí hay muchísimo más probabilidad de contacto. Y que todo esto se da por una cadena de transmisión. Una persona que esté infectada, una persona que esté infectada va a tener ciertamente, si no se cuida y si su pareja no se cuida o quizás no es su pareja fija, vamos a ir haciendo una cadena de infección dependiendo de los contactos que ha tenido esta persona. ¿Qué tipo de infecciones encontramos en la baraja de posibilidades? Realmente son muchas, es decir, tienes sífilis, tienes uretritis no gonocóxica, tienes gonorrea, tienes las más comunes o conocidas por nosotras las mujeres, quizás porque es la clínica que más se presenta o la que más escuchan, que son los condilomas propios del VPH, que es el virus del papiloma humano. También está el herpes, ¿okay? Que en este caso sería el herpes genital, y está la tricomoniasis, que en muchas ocasiones confunden con flujos.
y lo toman como un flujo vaginal. Ajá, interesante. Y doctora, ¿cómo nosotros detectarlo en casa? Es decir, estoy en mi día a día, de pronto, ¿cuáles son las implicaciones o cuáles son, digamos, los factores que debo tener en cuenta para poder saber y tener la alerta roja de ir ya mismo a la ginecóloga para que me pueda revisar? Lo más común y que a veces dejamos pasar inadvertidos son los flujos. Las Flujos. características del flujo o de la secreción vaginal que podemos tener. Si es una secreción vaginal que no nos parece a nosotros normal, porque nosotros podemos tener un flujo para lubricar, un flujo en nuestros momentos de ovulación, porque la zona vaginal no puede estar totalmente seca, pero si vemos que es un flujo, por ejemplo, con un tono amarillo verdoso, verde grisáceo, que quizás huele diferente, pica, molesta, eso obviamente nos tiene que llamar la atención. Y que en algunos casos se presente justo posteriormente, días después, una semana después, a un contacto sexual que quizás no es la misma pareja que tenemos, o quizás es una pareja nueva, o quizás en este momento no nos cuidamos de la manera que normalmente lo hacemos y aparece esta secreción, ya es un signo de alarma o de alerta. Correcto. En ese caso, son los, digamos, las consecuencias o, digamos, las alertas que uno tiene que tener en cuenta al momento de que estamos en nuestro día a día. Disculpa, no te escuché bien. Le decía, doctora, que estas son las primeras, digamos, indicios de que podrías tener una enfermedad de transmisión sexual o una infección. En este caso puede confundirse con una infección, pero obviamente la idea es acudir al médico, en este caso nosotros como ginecólogos, para poder evaluar y determinar si realmente es una infección o es producto de un contacto, por ejemplo, una tricomoniasis, que es un parásito que es propio de una transmisión sexual. Muy bien. Doctora, ¿cuáles son, qué tenemos que hacer inmediatamente si queremos una secreción, un flujo, una picazón distinta o rara que no solemos sentir en el día a día? Lo primero, no automedicarse. Eso es lo primero que tenemos que hacer. No podemos automedicarnos. La idea no es ir a la farmacia y decir, tengo un flujo, y en la farmacia, porque no todos los óvulos tratan los mismos flujos o no todos los flujos tienen el mismo parásito o la misma bacteria causal. Entonces, lo primero es no automedicarse e ir al médico tratante que tengamos, en este caso el especialista en ginecología. ¿Y son curables, son tratables? ¿Cuáles sí, cuáles no? ¿Hasta qué punto? Sí, sí son tratables, no todas se puede decir que son curables, porque por ejemplo, el contacto con los virus, como el virus del VPH, que es el virus del papiloma humano, o el contacto con el VIH, ¿okay? Que es el virus de inmunodeficiencia adquirida o inmunodeficiencia humana, se pueden tratar, mas no son totalmente curables, ¿ok? Podemos tener tratamientos, por ejemplo, para los efectos secundarios de lo que es el contacto con el VPH, que tenemos que tener en cuenta que el VPH tiene cantidad de familias, de las cuales se pueden dividir a grosso modo en alto riesgo y bajo riesgo, con lo que respecta a una trascendencia en un periodo de hasta 10 años a un cáncer de cuello uterino, ¿ok? En donde podemos tratar la clínica que pueda presentar la paciente. Por ejemplo, normalmente cuando hay un contacto con el VPH de bajo riesgo, se producen las lesiones, que son los condilomas. ¿Cuáles son? ¿Cómo uno lo ve? Los condilomas tienen una característica de unas lesiones que son solapadas, no pican, quizás no molestan, tienden a tener quizás un bordecito rojo, aparecen en algunos casos en pequeñas cantidades en la zona, pero pueden ir aumentando y tienen la característica de un brócoli. ¿Has visto un brócoli desde la parte de arriba? Tiene esa característica, se llama condiloma acuminado, por eso, un brócoli o un coliflor pequeñito. Wow, y eso obviamente lo detecta un especialista, nosotras mismas no podemos autodetectar. Realmente sí, se ven, uno mismo ve la lesión, pero quizás dice, bueno, me depilé, me rasuré, es una lesión, o quizás como no
nos vemos, nos revisamos, a veces tenemos ese tabú con nuestra zona íntima y quizás no la conocemos muy bien, no le tomamos en cuenta, pero cuando ya empiezan a aparecer otras más y obviamente hay una zona en que empiezan a molestar, quizás con el roce de la ropa interior se dematizan, se lesionan aún más, es ahí cuando acuden a evaluarse. Y ciertamente sí se pueden tratar. Sí se pueden tratar. Doctora, las chicas están ahí entrando, están muy tímidas todavía, pero no importa. Nosotros estamos acá justamente para poder sacarnos de dudas. Entonces, los primeros indicios o indicaciones que uno debe tener en cuenta es, obviamente, estar atentos a estas secreciones que tienen un olor particular, ¿no? Que puedan tener un color distinto. El color de un flujo normal debe ser un color lechoso, por lo que entiendo, transparente. Transparente, como una clara de huevo, o quizás un poco lechoso, que no pique, no moleste, no huela diferente. Y todo dependiendo del tipo. Esos son flujos normales. ¿Y ese flujo normal a qué se debe, doctora? Aprovechando su presencia. Cambios hormonales. Nosotros tenemos un ciclo menstrual que tenemos que seguir, en donde obviamente en un transcurso de un ciclo adecuado de 28 días, el día 14 ovulamos. En ese momento el flujo quizás es un poco más mucoso, parece un chiclecito, porque obviamente está ayudando el periodo de ovulación para que, bueno, se dé la fertilización si se da. Del resto es para mantener la lubricación del área, porque como te dije, la vagina no debe estar seca. Ella tiene que tener determinada humedad en la zona. Bueno, entonces esto es algo normal. Sin embargo, cuando vemos esos cambios ya hay que ir a ver. ¿Y cuándo es un nivel peligroso, doctora? Cuando veamos qué tipo de situación uno tiene que decir inmediatamente esto es algo que no debe pasar y que debo ir inmediatamente a la ginecóloga. Bueno, obviamente ya cuando en los casos de los flujos, cuando ya te comento que son flujos que huelen diferente, que huelen muy mal, cuando aunado a esto también se pueden presentar otro tipo de síntomas ya propios de una dispersión general, malestar general, fiebre, dolor pélvico, ¿ok? Que obviamente el dolor pélvico ya no debería presentarse, molestias para orinar. En muchos otros casos pueden haber hasta molestias para evacuar porque obviamente ya el proceso infeccioso se ha diseminado y ya ha accedido a otras partes, afecta la parte ganglionar, hay dolor en la zona inguinal, hay dolor que puede confundirse con una infección urinaria y no serla. Entonces ya en ese momento que aparte de esa secreción tenemos otro tipo de clínica agregada, ciertamente hay que acudir con respecto a la parte de los flujos. Bien, entonces una vez que nos damos cuenta de ello, inmediatamente tenemos que ir con la doctora, tiene que revisarlo, si obviamente eso es tratable como algunas otras no, comentan, ¿no? El VIH evidentemente no es algo tratable, pero eso es lo que se puede curar. ¿Qué otro tipo de problemas podemos no curarnos? Por ejemplo, como te dije, el contacto con el virus del herpes es tratable las lesiones, es tratable hasta cierto punto cuando hay un contacto a nivel del cuello uterino, que todavía no ha avanzado a una etapa en que ya está reportado como cáncer. Los podemos tratar, podemos inhibir la acción de la virulencia de ese virus como tal y como dormirlo, ¿ok? Es decir, tratar de que, aparte de disminuir las lesiones, de retirar las lesiones, de tratar el cuello uterino, mejorar tu sistema inmunológico, mejorar tu sistema metabólico, para que no se vuelva a reactivar, para que ese virus se apacigüe, quede como dormido y entonces obviamente no vuelvan a aparecer estas características o estas lesiones. Pero bien, doctor. el virus permanece en nuestro organismo, lo único que lo inactivamos. En el caso del herpes, de todas maneras, ¿no? Sí, en el caso del VPH, que es el virus de papiloma humano. Ok, ¿qué otros problemas nosotros debemos tener cuidado y que son totalmente irreversibles? Por ejemplo, se puede decir que una familia, pero otro tipo de herpes, que es el virus del herpes genital, no es lo mismo que el VPH, que el virus del papiloma humano. Este virus pertenece pues a las familias muy parecido o a las familias de los virus como el de la varicela, ¿ok? O como el virus del herpes zóster, al ser virus de igual manera, pertenecen o no se pueden eliminar por completo. Vamos a tener una memoria inmunológica en nuestro cuerpo. No hay que confundirlo tampoco
con, por ejemplo, los herpes que salen a nivel nasal o a nivel labial o a nivel de los deditos, que eso también lo pueden tener hasta los niños. Pertenecen a la misma familia, pero se dividen en dos grupos. Tienes virus de herpes simple tipo 1 y tipo 2, ¿ok? Entonces, no hay que confundirlos. Normalmente, los tipo 2 son los que se transmiten por vía sexual. Los tipo 1, pues hasta los niños los pueden tener porque es a través de secreciones y al ser un virus, igualmente se pueden tratar las lesiones, más tu memoria inmunológica de ese virus en tu organismo se va a apaciguar, se va como que a inactivar, pero estrés, eh, alimentaciones inadecuadas que obviamente causen procesos inflamatorios en nuestro cuerpo, en nuestro metabolismo. Cuando vamos a la playa y recibimos sol directo o un frío muy intenso, pueden reactivar, por ejemplo, las partes de los herpes a nivel nasal y labial. Por supuesto. Doctora, algo es importante, ¿no? Ahorita que estamos en verano, ¿no? Donde estamos con los calores, los sudores, y vamos a la piscina, vamos a la playa, estamos muy expuestas a la humedad, ¿no? Y es sabido que obviamente se pueden crear caldos de cultivo que quizás de alguna infección o algunos problemas que podemos nosotros adquirirlo de manera involuntaria, ¿no? Ahora que estamos en verano, doctora, ¿qué cuidado deberíamos tener ante este tipo digamos, de tipo de diversiones que nosotros estamos expuestos con este cáncer? Claro, obviamente aquí no podemos decir que son enfermedades de transmisión sexual, es propia de, como tú dices, el medio que está haciendo el propicio, está haciendo un cultivo para incentivar la sobreproducción de la flora, porque hay que entender que la vagina tiene una flora de más de 200 microorganismos que deberían vivir en sana paz y armonía, pero por diferentes motivos se alteran. Principalmente, cuidar la higiene. La vagina dentro del canal vaginal no se lava con nada. Ella solita se limpia. Y estas cremitas que dicen de mercado, que venden en los supermercados, que dicen es para la limpieza íntima, ¿usted qué opina? Externo. Si van a usar algo, tiene que ser externo. Nada para el canal vaginal. Y obviamente lavarse bien. Si van a usar algún jabón especial, tendrían que ser con un pH muy parecido al de la zona, pH 3.5 a 5, que son pH ácidos. No permanecer mucho tiempo con tu ropa húmeda, es decir, la ropa de baño húmeda, porque a veces que vamos a la playa o piscina y después decimos, ok, vamos a dar una vuelta y nos vamos con el mismo traje de baño que andamos a pasear y obviamente eso es un medio de cultivo directo en donde estamos aumentando la humedad de la zona. Cuando quizás vamos, nos cambiamos y usamos toallitas diarias, no se recomienda mucho el uso de toallitas diarias porque hacemos lo mismo, aumentamos la humedad de la zona, es un medio en donde van a crecer, van a proliferar todas esas bacterias, todos esos gérmenes, todos esos virus, todos esos honguitos que viven allá abajo, más aunado a que quizás durante este tiempo y pasamos diciembre, no tuvimos una alimentación muy adecuada, eso incentiva y estimula a que sobre todo los honguitos de esa zona vayan a sobreproducirse y obviamente se producen infecciones vaginales. Entonces, el uso de estas toallas diarias que venden en el mercado también, que nos venden una solución al problema de los flujos, obviamente, evidentemente, deberíamos utilizarla, corrígeme usted, doctora, tan solo de repente cuando tengamos estos días de flujo, nada más, no todos los días. Sí, exacto, no todos los días. Y si le vas a usar, hay que cambiarlas rutinariamente, no podemos permanecer todo el día con una misma toallita porque, bueno, no se manchó, me quedo con la toalla. No, si la vamos a usar, la vamos a cambiar varias veces al día, mínimo 4 veces al día, para que no se mantenga esa humedad, para que no se mantenga ese cultivo o ese medio idóneo para que, bueno, aparte de todo lo demás, de la alimentación, de los procesos inflamatorios, ayuden a modificar más la flora de la zona. Los pantalones ajustados, estos calzoncitos hilo que uno de las chicas a veces nos queremos poner o nos hemos puesto en el pasado, ¿también crean problemas en esa zona? Sí, obviamente no van a modificar su vestimenta, pero no es algo que vayan a utilizar o que deberían utilizar todos los días, sobre todo las truzas tipo hilos, ¿ok? Estas truzas normalmente van desde la zona vaginal hasta la zona anal y rectal y
todas esas bacterias que pueden por el movimiento migrar de la parte anal hacia la parte vaginal. Obviamente las bacterias no son las mismas, los honguitos y los gérmenes no son los mismos y ellos pueden habitar la zona vaginal y pues por ascender hacia la zona vaginal y también colonizar y producir una infección. Ahora, este tipo digamos, de problemas de salud de nuestra zona íntima que estamos ahorita puntuando por el calor, no es una ETS, son infecciones, ¿correcto? Son infecciones vaginales, ¿se puede decir? Son infecciones vaginales que habría que ver qué tipo, porque obviamente hay que evaluar las características de ese flujo para poder discernir cuál. Pero son infecciones, más no son enfermedades de transmisión sexual. No fue que se transmitieron por vía sexual. Correcto, aprovechando, doctora, conversando con usted, una especialista, estas infecciones vaginales, ¿de qué manera la podemos detectar? Igualmente, siempre hay que tener atención, estar atentos, conocer un poco cómo son nuestros flujos normales y ver si hay cambios en los mismos. Si tenemos prurito, sobre todo prurito a nivel vaginal, molestias que antes no las teníamos, si los flujos cambiaron, cambian de color, cambian el aspecto. Uno de los más comunes es el flujo por la cándida, ¿ok? Que la cándida viene dado por muchas cosas que pueden modificar nuestro entorno vaginal y obviamente la cándida convive con nosotros, es parte de nosotros. La cándida es un hongo que se encuentra a nivel intestinal, a nivel vaginal, pero que por muchas razones se puede incentivar o estimular su crecimiento. Y bueno, ¿Cómo es la cándida, doctora? La cándida es un hongo. La candidiasis es propia de un hongo, es uno de los hongos que pertenece al canal vaginal o a la vagina, pero también la encontramos en el intestinal. Todas las mujeres tenemos es propia de nuestra microbiota. Okay. Es propia de nuestros hongos. Pero ¿qué pasa? La cándida se sobreestimula, por ejemplo, si comemos muchos dulces, muchos carbohidratos, muchas harinas, aparte de eso estamos estresados, se produce una proliferación de cándida, se hace una disbiosis intestinal, eso también puede alterar la parte vaginal y se produce una candidiasis. Por eso es que quizás es una de las infecciones vaginales un poco más complicadas de tratar, porque no solo amerita tratamientos médicos, sintomáticos, sino también cambios en el estilo de vida. Ok. Bien, doctora, entonces hay que tener en cuenta mucho el tema del verano y lo que estamos justamente hablando, ¿no? Nos estaba indicando hace unos minutos, ¿no? No podemos utilizar diariamente o a cada rato las toallitas de diario. ¿Qué otras recomendaciones deberíamos tener al momento de ir a la piscina, por ejemplo? Bueno, por ejemplo, si van a usar algún tampón o algún Tampax, porque obviamente tienen el periodo, no usarlo por tiempos prolongados, porque eso también son focos de infección, ¿ok? Son focos o medios de cultivo. Recordarnos que tenemos puesto un tampón para luego retirarlo. Y pues no exagerar tampoco con el tiempo dentro de la piscina, porque ciertamente eso aumenta la humedad, ¿ok? Y bueno, posteriormente hacer su adecuado aseo. ¿Uno se puede contagiar con algún tipo de infección en la piscina, doctora? Porque la piscina... Mira, uno se mete en la piscina y hay gente hasta que lamentablemente se pueden hasta orinar allí o no, o pueden personas que no tienen un aseo bien prolijo en casa. Entonces, ¿usted qué opina? ¿Puede uno conseguir algún tipo de infección en las piscinas públicas? Sí, por supuesto, es decir, no solamente a nivel genital, sino a nivel sistémico. Puedes, obviamente, por el agua, enfermedades gastrointestinales, sobre todo por la ingesta de las aguas, enfermedades a nivel de piel, ¿ok? Enfermedades a nivel respiratorio, obviamente irritación a nivel ocular por el mismo cloro de la piscina o como tú dices, a pesar de que las piscinas tengan o indican tener un adecuado cuidado de sus aguas, obviamente eso es con tratamientos químicos, pueden igualmente alterar. Y bueno, hay infecciones que también me pueden producir no solamente el contacto en la piscina, sino normalmente en sitios públicos donde hay mucho contacto de secreciones,
también pueden producirse alteraciones a nivel de la piel. Ok, bien. Esta era una pregunta así, salida del itinerario, doctora, porque obviamente el verano también pues invita a que nosotros nos estemos ahí chapoteando y podemos refrescarnos un rato. Amigos y amigas, Claro. que están en el live de IG, en Soltera a los 30, los invito a que puedan hacer sus consultas. Estamos ahorita justamente conversando sobre cómo detectar una ETS y también estamos hablando de las infecciones vaginales, que no es lo mismo que una enfermedad de ETS, que es lo que tenemos justamente de hablar hace unos minutos. Estamos comenzando desde las 8 de la noche con la doctora Teresita Villarroel, ginecóloga obstetra del Instituto Médico de la Mujer, que nos está acompañando esta noche para un poco ilustrarnos, para un poco darnos una consulta totalmente gratuita a todos nuestros usuarios, nuestros amigos que nos acompañan aquí en live, para poder ayudarnos a saber cómo detectar este tipo de infecciones o enfermedades. Las invito a que puedan ustedes hacer sus consultas, sus preguntas, sus dudas, sus inquietudes, comentarios, lo que ustedes deseen. Estamos aquí en vivo con la doctora para poder escucharlas y poder ayudarlas. Mientras tanto, yo sigo con mis preguntas y un poco conociendo sobre este mundo de las enfermedades y infecciones vaginales. Doctora, ¿qué otras recomendaciones usted nos daría? Disculpe, ¿qué otras recomendaciones? Sí, Bueno, a doctora. nivel general, llevar una adecuada salud integral, no solamente desde el punto de vista ginecológico, sino integral, porque una salud íntima, una salud sexual comprende todo lo que engloba la salud integral. Ahora, te iba a comentar, hay unas lesiones que se llaman molusco contagioso que se pueden confundir con lesiones de BPH. En algunas pacientes la tienden a confundir porque, bueno, googlean y dicen, ay, me salió esta lesión, googleo, y piensan que es una lesión característica del BPH, que es el virus del papiloma humano, o características de un herpes, pero es un molusco. Antiguamente pensaban que era netamente de transmisión sexual, pero ya posteriormente determinaron que no, porque hasta en los niños se puede presentar. Son unas lesiones perladas, que la característica es que están umbilicadas, tienen como un huequito hacia el medio, parecen una donita, y bueno, tienden a confundirse con lesiones propias de alguna enfermedad de transmisión sexual, pero realmente no lo son. Son producidas por un virus que se llama poxvirus, pero se tratan, de igual manera se tratan, y pues no hay que tenerle temor porque realmente producto de un contacto íntimo sexual no es. Normalmente se da en niños que obviamente están en áreas conglomeradas, en piscinas o en gimnasios. Doctora, acá para que los amigos que recién se están sumando a nuestro live, recordemos un poco, ¿cuáles son, digamos, los diferentes indicativos o alertas que debemos tener en cuenta para nosotros darnos cuenta que tenemos una ETS o una infección vaginal? Para darnos cuenta en caso. Primero, vamos a dividirlas en dos. La parte de los flujos vaginales y la parte de las lesiones en piel, por así decirlo. A nivel de los flujos vaginales tenemos que determinar las características del mismo. Como te comenté, si llega a cambiar de color, si se vuelve un flujo amarillo verdoso, verdoso, grisáceo, oscuro, que el olor sea diferente, nos huela diferente, no nos huela lo normal que siempre nos huele, por así decirlo, que pique, que moleste, que arda, o que obviamente la cantidad sea aumentada en comparación con lo que nosotros normalmente vemos en nuestro flujo, esos son motivos para acudir. Más aún, si aparte de esa secreción, tenemos otros tipos de síntomas, fiebre, malestar, dolor. ¿Ok? Y ciertamente, si quizás comienza posterior a un contacto sexual. ¿Ok? Ahora, con la parte de las lesiones en piel, ciertamente si vemos aparición de lesiones que no desaparecen solas, que uno quizás las ve y dice, ay, bueno, quizás porque me depilé y ya la semana va a desaparecer. Han pasado 2 semanas y no desaparece. En algunas ocasiones pueden molestar, pueden doler, se pueden inflamar y obviamente están en la zona vaginal. Eso hay que evaluarlas. ¿Ok? ¿Estas lesiones de qué forma tienen, doctora? ¿Cuáles son sus particularidades? Dependiendo de las lesiones que sean, por ejemplo, las del VPH, que es el virus del papiloma humano, como te comenté, tienen una forma como de brócoli pequeñito, ¿ok? O de col. Este,
las lesiones del herpes tienden a ser un poquito más pustulosas, llenas de líquido, quizás un poco más dolorosas o inflamaditas, ¿ok? Pueden que tiendan a desaparecer en unos casos o quizás al romperse puedan presentarse en otras. Y obviamente la que no es como tal una lesión del BPH, que es la del molusco, es propia como una donita. Es decir, es una bolita llena de líquido y en el medio tiene un orificio que lo hace parecer una dona. Pero igual, ante cualquier lesión a nivel vaginal, hay que acudir a evaluarse. Ujú. Muy bien, doctor. Estamos hoy día aprendiendo justamente de nuestro cuerpo. También una de las cosas que, como usted comentaba, ¿no? Las chicas no tenemos, de repente ya hablo en general, porque de repente no tenemos la costumbre de poder conocer nuestra zona íntima, ¿no? De poder verla, normalizarla. Hay muchas quizás mujeres que de repente tienen cierta escozor a poder verlas, ¿no? ¿Qué recomendaciones usted nos puede decir al respecto? Porque de esta manera uno se ayuda a poder saber si tiene una lesión o no. O sea, Primero que no tengan tabú, que se conozcan, que se vean. No hay que tener tabú porque es parte de nuestro propio cuerpo, es parte de conocernos. Así como está la parte del tócate para que no te toque con respecto a las mamas, que uno se tiene que hacer su autoexamen, también a nivel vaginal uno tiene que conocerse, saber obviamente cómo se ve nuestra vagina, lo que pasa es que a veces es un poco difícil. Por eso es que, por ejemplo, cuando van a la consulta con nosotros en el IMM, nosotros tenemos la cámara del colposcopio conectada al televisor y les vamos explicando cómo es la anatomía de su vagina. Y bueno, muchísimas nos dicen, nunca me había visto así. Entonces, la idea es que se conozcan. muy bien. Y obviamente esto nos va a ayudar justamente a poder saber si es que tenemos una lesión, tenemos alguna aparición de algún tipo de, digamos, de verruga, se podría decir también, ¿no? Sí, verrugas, es más, a todo, porque muchas veces tenemos hasta manchitas o lunares que no conocíamos porque obviamente no nos los vemos en la zona y quizás, por ejemplo, nos ha tocado que vemos un lunar, una mancha y les preguntamos, ¿siempre la has tenido de ese tamaño? ¿Siempre ha sido así? ¿Siempre has tenido este lunarcito aquí? Y me dicen, no lo sé. Y es muy importante determinar para poder discernir si es alguna alteración de la piel ajena a lo que es las enfermedades de transmisión sexual. O sea, también puede ser un problema de piel inclusive, pues, ¿no? Muy bien, doctor. ¿Y cuáles son los principales casos que usted verifica a diario? Porque obviamente usted tiene consultas todos los días. ¿Y cuáles son los principales problemas, temores de usted y de las mujeres que van a su consultorio? Lo más frecuente son las infecciones por VPH, el contacto del VPH, que es el virus del papiloma humano. Realmente esa es una de las ETS más frecuentes a nivel mundial, ¿ok? Y pues es la predecesora del cáncer de cuello uterino cuando el contacto es con un VPH de alto riesgo que no se diagnostica ni se trata de manera adecuada. Entonces, una de las consultas más frecuentes son lesiones a nivel de la piel, como tú dices, de verrugas propias o que se tienden a confundir, en donde pues diagnosticamos que esas verrugas son condilomas acuminados propias del VPH, en donde les hacemos obviamente su colposcopía, su Papa Nicolau, nos sale alguna alteración ya sea colposcópica que amerite hacer una biopsia en cuello y pues determinamos que ciertamente también hay contacto o hubo contacto de ese virus hacia la zona del cuello, ¿ok? Que es lo que más hay que tratar porque puede avanzar un cáncer de cuello uterino, teniendo en cuenta que el cáncer de cuello uterino es una de las principales causas de fallecimiento de las mujeres a nivel mundial. Ajá. Está entre las 5 primeras causas. Interesante, interesante, doctora. ¿Y cómo darte cuenta? ¿Cuáles son los principales indicios que aparecen sobre este problema? Lamentablemente el cáncer de cuello uterino cuando ya tiene algún síntoma es porque quizás ya ha avanzado un poco. Entonces, no hay un síntoma específico que a mí me diga, tengo que ir corriendo al médico a evaluarme. No, es totalmente silente. Por eso es que se recomienda la colposcopía, el Papa Nicolau y dependiendo de si sale alguna alteración en ellos, la tipificación, que es un estudio que se hace para determinar qué tipo de virus con respecto al virus del VPH, si de alto riesgo o de bajo riesgo,
está en contacto, alterando esa zona. ¿Ok? Normalmente, si nosotros leemos las informaciones, se dice que el primer Papa Nicolau o el primer test del VPH, la primera tipificación, se hace entre los 25 y los 30. Pero hay que tener en cuenta que esas guías no están hechas para la población latina. En la población latinoamericana no se recomienda esperar tanto porque se han visto muchos casos, obviamente, porque la actividad sexual quizás comienza a muy temprana edad y no tienen una educación muy completa, o quizás el tabú en el hogar no les hace profundizar un poco más esa educación en la parte sexual. Entonces se recomienda que sea al año de haber iniciado la primera relación sexual. O sea, es decir, es importante poder hacerse el Papa Nicolau, ¿no? Muchas mujeres... Y colposcopía, no solo Papa Nicolau, tienen que ser los dos. Muy bien, eso es recomendable desde el primer año que una mujer decide poder tener una relación sexual. A partir del primer año que se inicia relaciones sexuales, enfocado a que estamos en Latinoamérica. Ajá, qué importante. ¿Y qué pasa? Y la mujer que realmente no tiene esta costumbre se arriesga justamente a tener o a pasar este tipo de inconvenientes, problemas, ¿no? Más allá del cáncer uterino, ¿no? Bien, Sí, doctora, obviamente, entonces, obviamente, como te digo, nuestra cultura es un poco diferente, entonces quizás confían más en el que le dicen, lo que le dijeron, lo que le comentaron, que obviamente en lo que realmente puede ser así. Tienen más tabú hacia la familia o hacia la mamá, que quizás le puede dar una mejor información, y se van hacia las amigas que no tienen la información como que tan correcta. Entonces, la idea es que se difunda una información real y que obviamente el tabú entre las familias no sea tan cruento con respecto a esta parte de la educación sexual. Doctora, vayamos un poco al tema de las ETS y por qué no las infecciones. Al momento de poder tener una relación sexual oral, ¿no? ¿Es posible también de poder contaminarse de este tipo de virus o enfermedades? Sí, no solamente es a nivel, como te dije, vaginal, o la penetración directa a nivel vaginal, puede ser anal, puede ser vía oral. Es más, hay estudios que indican que hay cáncer a nivel de lengua y de garganta producto de un contacto con un virus del papiloma humano, que en este caso pues era de alto riesgo y no solamente afecta el cuello uterino, puede afectar cualquier otro órgano dependiendo de el tipo de relación que se tenga. Ahora, eso es obviamente, evidentemente, con personas que recién están conociendo, una oportunidad que estamos con tu pareja. Si la persona con quien estamos es la persona que transmite, o sea, el hombre, tiene este problema, una mujer tan solo, o sea, no hay manera de poder saberlo, o el chico sí sabe que tiene ese problema. Es decir, quien transmite difícilmente lo podemos saber, a menos que haya sido la pareja única, pero tenemos que tener en cuenta, como te dije en un principio, que esto es una cadena de transmisión. Si yo tengo mi primera relación sexual, pero mi pareja quizás tuvo 2 o 3 relaciones más, no sabemos con cuántas personas estuvieron esas otras personas, entonces todo eso es una consecución. Si esas personas en total estuvieron con 20, mi pareja estuvo con 3, ya fueron 23, entonces yo estuve con 24 personas. Wow, qué difícil es poder ese. Y aunado a que quizás nosotros tenemos o estamos tratando de enfocar una cultura de salud con respecto a la evaluación ginecológica desde muy jóvenes. Ya hay mamás que llevan a sus adolescentes, que tratan de instruirlas en todo esto para que obviamente no caigan en toda la mala información que pueden conseguir a la orden del día en donde deseen. Pero también tienen que hacerlo con los hombres. Los hombres tienen que ir al urólogo, los hombres tienen que evaluarse, no solamente esperar a los 40 años para que los vea el urólogo por la próstata. No, los hombres en algunos casos tienden a no presentar síntomas y simplemente pueden ser transmisores, ¿ok? Y obviamente la mujer también, al no presentar síntomas puede serlo. Pero entonces la idea es que la mujer, dentro de su evaluación ginecológica integral, acuda de manera anual, tenga o no tenga ningún síntoma. Y que el hombre
también. Y obviamente cuando vamos a comenzar una relación de pareja, tratar de ser lo más, lo más Sincero. transparente posible, decirle lo más sincero, lo más transparente y decirle, mira, yo tuve un antecedente o quizás no lo tengo, pero vamos a hacernos, por ejemplo, las pruebas serológicas para determinar si tenemos algo, bueno, anda tú al urólogo, yo voy al ginecólogo para determinar que todo esté bien. Eso es claro, eso puede pasar en una relación seria, pero ¿qué pasa si las dos personas tan solo se permiten tener una relación de momento? ¿No? Es algo donde podrían venir los problemas, y para ello se recomienda obviamente siempre la protección, que es lo más importante. Exactamente, exactamente. Entonces, digamos, ante una situación, digamos, de pareja voluble, digamos, de alguna manera, deberíamos, las mujeres y los hombres, obviamente, deberíamos cuidarnos siempre con un preservativo, que es lo que nos puede salvar de este tipo de situaciones. Sí, es así. Desde el inicio de la relación, es decir, no es que el preservativo lo voy a usar ya cuando a la mitad de la relación o ya cuando sienta que el hombre va a eyacular, no, es desde el inicio de la relación. Y hay que tener en cuenta que a pesar del uso de preservativo, esto no nos protege al 100% de contraer una enfermedad de transmisión sexual. Ajá, ajá. Y eso, doctor, Entonces, hay que tener en cuenta. Porque es que el preservativo ciertamente protege durante la penetración, pero nosotros tenemos piel, tenemos contacto directo, tenemos el roce a nivel de genitales, que puede también hacer transmisión de las secreciones. Entonces, el claro, preservativo va a proteger en parte, pero no da una protección al 100%. es cierto, es cierto. Doctora, ahora, nosotras que tenemos 35 años, ¿qué tipo de recomendaciones nos podría dar para nosotras tener en cuenta, evidentemente, el Papa Nicolau, pero más allá, y el otro examen que nos comentó que nos gustaría que lo resaltemos, ¿qué otro tipo de recomendaciones nos daría a nosotros, las mujeres que ya estamos un poco más, en una edad un poco más madura, se podría decir, más allá de los 20? Obviamente, si tenemos una pareja estable, como te digo, conversar entre ambos para que ambos acudan a evaluación, no solamente la mujer. ¿Ok? La relación, obviamente, en esta parte de la salud es de ambos. Y así poder descartar. Si por casualidad no nos han puesto la vacuna del VPH, nosotras todavía podemos colocarnos la vacuna. La vacuna del VPH te protege contra los 9 principales virus del VPH, en donde tenemos 3 de alto riesgo y 6 de bajo riesgo, más no te da una inmunidad del 100%. Es como la vacuna del COVID. Tú te colocas la vacuna del COVID, te dio COVID, pero obviamente no con todas las complicaciones que te daban anteriormente que te llevaban a hospitalizarte. Lo mismo sucede con la vacuna del VPH. Uno se le Qué coloca. importante esa vacuna, chicas, anotando. Esta vacuna es muy importante. Se llama Gardasil 9. Ok. Te la colocas y te da una protección de hasta el 75% con respecto al contacto con estos 9 serotipos con los que está constituida ¿Cuáles la son, vacuna. doctor, para poder mirar a los 9? ¿Nos cuida antes? Disculpa. Le decía que esta vacuna que nosotros nos está recomendando nos dice que nos cuida de 9 alteraciones, comentó. 9 serotipos del VPH. Ok, Sí. ¿cuáles son, doctor? Mira, entre los 9 serotipos tienes el 6, el 11, el 16, el 18, el 31, el 33, el 45 y el 58, si no me preciso. Ok. ¿Y estos, cómo lo podemos nosotros entender? ¿Como una enfermedad? ¿Como una alteración? No, estos son serotipos que causan el VPH. 3 son de bajo riesgo para cáncer de cuello uterino, 6 son de bajo riesgo para cáncer de cuello uterino y 3 son de alto riesgo para cáncer de cuello uterino. Correcto. Más todos son del VPH. Ok, muy bien, doctora. Entonces, ¿qué otro tipo de recomendaciones nos tiene que dar para poder nosotras, a partir de los 30, cuidarnos con mayor razón? Obviamente el uso de preservativos si vamos a tener relaciones sexuales con parejas no establecidas o que quizás estamos comenzando una relación y no conocemos. Y lo más importante, acudir a nuestro control ginecológico anual, se tenga o no se tenga síntomas. Muy bien.
Muy bien, doctor. La verdad que hemos aprendido muchísimo esta noche. La verdad que estamos muy contentos de poder tenerlo. Es la primera vez que contamos con la participación del Instituto Médico de la Mujer. Espero que no sea el último, porque en realidad aquí en Soltera a los 30 nosotras tratamos de poder, obviamente, tratar, valga la redundancia, temas que nos puedan a nosotros nutrir, nos puedan informar y sobre todo nos puedan ayudar a poder seguir cumpliendo nuestro rol de mujeres, cumpliendo con nuestro rol de mamás, cumpliendo con nuestro rol personal de crecimiento personal y profesional, ¿no? Y qué importante es tener una salud interna buena, porque obviamente con eso podemos seguir viviendo nuestra vida y sobre todo trabajando, cumpliendo nuestros sueños, nuestros objetivos, ¿no, doctora? Qué importante es tener una cultura de Claro, cuidado, de higiene personal en ese aspecto. hay que tener en cuenta que, por ejemplo, nosotros en el instituto no nos enfocamos solamente a la parte ginecológica, sino que enfocamos a buscar la causa de diferentes problemas. No todos los problemas se tratan con un óvulo, no todos los problemas se tratan con un gel, no todos los problemas se tratan con un antibiótico, sino que hay que buscar la causa. Muchos problemas, como te dije, de la parte de la candidiasis son propios de nosotros, son por procesos inflamatorios que pueden alterar nuestro metabolismo, que producen cambios en nuestro organismo, que nos llevan a producir estas alteraciones. Miomas, quistes en los senos, quistes en los ovarios, otro tipo de alteraciones que pueden ser parte de alteraciones tiroideas, alteraciones hormonales, entre otras, y que se tratan en conjunto. Nosotros nos caracterizamos porque obviamente vemos a la paciente más allá de lo ginecológico. No solo nos enfocamos y nos ponemos unas gringolas cerradas a atender genitales, no. Vemos a la paciente como un todo y trabajamos en conjunto con la parte endocrinológica y metabólica para tratar desde la base a la paciente, para no solamente sofocar sus síntomas y ya te sentiste mejor, no. Vamos a recuperarte por completo, vamos a cambiar todo tu estilo de vida para que estés sana de manera integral. Muy bien, doctora, la verdad que le agradezco estos minutos, este tiempo para estar con nosotras. Este video va a quedar totalmente grabado y va a ser transmitido a través del canal de YouTube de Soltera a los 30 y obviamente reproducido en las partes más interesantes, obviamente a través de nuestras redes sociales, tanto acá en Instagram, que es el primer live que hacemos nosotros con un especialista a través de Instagram, nuestra primera vez, ¿no? Generalmente lo hacemos siempre por TikTok, pero nada, estamos justamente para poder implementar y poder obviamente llevarle información de interés a todas ustedes, mis chicas, mi comunidad de Soltera a los 30, que están todo el tiempo mandándonos información, preguntas, dudas. Desde aquí yo les agradezco, hay un video muy viral en TikTok mandándonos justamente sus saludos, su solidaridad. Yo les agradezco muchísimo, aprovecho este live para poder darle las gracias de poder acompañarme en este dilema, problema que tengo, que les he contado a través del TikTok, y obviamente mi manera de poder retribuirlas y darle mi cariño, solamente informándolas, ayudándolas, empoderándolas. Bien, doctora Teresita, yo le agradezco el tiempo, la oportunidad, espero que no sea la última ni la primera en poder contar con su participación. Gracias por la invitación y bueno, a todas las que nos están viendo que acudan al IMM para hacerle su estudio ginecológico integral. Doctora, por favor, coméntenos dónde está el IMM, teléfonos, ahí, todos los datos. El IMM está en San Isidro, lo pueden conseguir como Instituto Médico de la Mujer o Instituto Médico Metabólico, ya que trabajamos, como te digo, de una manera integral con la parte metabólica y ginecológica. Se encuentra en la avenida Javier Prado Este, 1476 en San Isidro. Ahí atendemos Correcto. de lunes a sábado. De lunes a sábado. Muy bien, para todas las chicas ya saben que podemos contar con la ayuda del Instituto Médico de la Mujer para todos esos diagnósticos y problemas que nos puedan surgir. Doctora Teresita, un beso y un abrazo aquí de manera De igual digital. manera. Esperamos poder tener una próxima oportunidad. Muchísimas gracias, comunidad. Nos Hasta vemos luego. en el Gracias próximo por la video. invitación. Cuídense. Chao, chao.